¿Os parece empezamos ya o esperamos un poco? Coca para mí ya y Vale. Sebas cuando tú digas. De una gran villa romana que había aparecido en el norte de España. Aquí vemos en el mapa de la península ibérica, a la izquierda de la imagen, en un puntito amarillo, la posición donde está esta villa romana, que está situada en el Camino de Santiago y que tiene una posición muy singular, ¿no?, dentro de la península ibérica. Este plano de carreteras es el plano no de las carreteras actuales de la península ibérica, sino el plano de las vías romanas, de las carreteras romanas que vertebraron los pasos en nuestra península desde tiempos remotos, ¿no? El lugar era un lugar absolutamente rural, un paisaje muy hermoso, aquí lo vemos, un paisaje de choperas, un paisaje en el cual esta gran edificación, que necesariamente tenía que tener un gran volumen construido, estamos hablando de una villa romana que tiene una extensión de más de 3.000 metros cuadrados en superficie y con el consiguiente volumen. Entonces había también que compartir la escala con el paisaje y con el espacio natural que rodeaba el lugar. No era tan solo la construcción de una gran estructura para proteger unos restos romanos que además son absolutamente valiosos, porque esta villa romana es una villa del siglo IV después de Cristo, que tiene unos mosaicos romanos de los mejores conservados en toda Europa, porque la villa apareció en una excavación en 1968 de una manera absolutamente casual, y por ello la villa estaba y los mosaicos estaban absolutamente intactos. Probablemente un derrumbe o un hecho accidental en el siglo IV provocó que esta villa estuviera siempre cubierta y estuviera siempre olvidada, y hasta el año 1968 la villa y los mosaicos estuvieron protegidos contra el expolio. Aquí vemos la factura y el tamaño y la dimensión y sobre todo la inmensa belleza de estos mosaicos que aparecieron absolutamente libres en el sitio. Este es un mosaico de los mejores conservados de toda Europa, que es el mosaico del Ulises, que tiene pues este tamaño espectacular y esta factura maravillosa con las pequeñitas teselas de los constructores de mosaicos, que probablemente serían unos constructores que vinieron, artesanos del norte de África, porque el mundo romano en aquel momento pues incluía todo el Mediterráneo, incluía también absolutamente la parte africana también del Mediterráneo. Esta es la planta con la que nosotros nos enfrentamos como arquitectos en el concurso del año 2000 para hacer una gran cubierta que protegiera esta villa y estos restos romanos. Es muy importante decir que nosotros no somos ni restauradores, ni conservadores, ni expertos en este tipo de cuestiones históricas y restauración. Nosotros somos arquitectos que nos empeñamos y nos volcamos con las obras que caigan en nuestras manos, ¿no? Fundamentalmente nos interesan los concursos de obras relacionadas con la cultura, pero en fin, yo creo que el arquitecto es capaz también de atender las situaciones que se produzcan. Pero este tipo de obras, y sobre todo la villa romana, pues también ha provocado que se nos haya introducido un poco en este mundo también de lo histórico, que también para nosotros ha producido esa reflexión y ese pensamiento de que el tiempo tampoco importa, el tiempo tampoco existe. Nosotros somos arquitectos que nos tenemos que enfrentar con estas situaciones, en este caso con esta hermosísima planta de la Villa Romana en la Olmeda, que nosotros teníamos que cubrir y que proteger, ¿no? Una planta canónica, cuadrada, ¿no?, con ese patio central que era un jardín original maravilloso. A la derecha estaría la sala con el mosaico del Ulises, y a la izquierda, no sé si ven ustedes el ratón, ese serían unas grandes termas que además fueron apareciendo durante el proceso después de haber ganado el concurso.
Pero a nosotros como arquitectos se nos producía también la disyuntiva de decir qué es lo que vamos a hacer. Tampoco hay muchas referencias de este tipo, ¿no? de la cubrición de unos restos arqueológicos tan valiosos como los de la Olmeda, ¿no? Entonces, viendo estas imágenes de Viollet-le-Duc, que son Histoire de l'habitation humaine, la historia de la habitación humana, entonces Viollet-le-Duc propone una reconstrucción idílica o ideal, ¿no? de cómo serían esos interiores romanos. Realmente, bueno, yo creo también que tanto los historiadores como los arqueólogos tampoco saben muy exactamente cómo eran estas construcciones. Realmente nosotros como arquitectos tampoco íbamos a hacer una reconstrucción ideal de una villa romana que tampoco sabíamos cómo era, ¿no? Nos parecía más sugerente utilizar esta imagen de un antiquarium romano en la cual a nosotros se nos presentaban unos restos del pasado, se nos presentaban unos fragmentos y que teníamos que colocar en un lienzo común y teníamos que transmitir al visitante qué importancia tuvieron estos restos en el pasado, ¿no? Sin intentar reconstruir la totalidad de la villa romana que, como he dicho, nosotros desconocíamos. Había que cubrir una gran extensión de mosaicos. Este es un mosaico hermosísimo de una villa romana en Volubilis, en Marruecos. Ahora, tristemente, estarían tal vez afectados por el terrible terremoto que ha sufrido este país, pero estos restos estaban al aire libre. Nosotros, los restos de la villa romana de la Olmeda, teníamos que cubrirlos. Tampoco queríamos conservarlos como se conservan, por ejemplo, estos mosaicos en la Gliptoteca de Múnich, que se arrancaron del sitio donde estaban en el suelo para ser colocados en pared como si fueran cuadros, ¿no? Por muy hermoso que parezca esta imagen, a nosotros nos interesaba mucho más la presentación de los mosaicos de la misma manera que se habían encontrado in situ en el suelo, porque los mosaicos estaban pensados por aquellos artesanos romanos del siglo IV, estaban pensados para estar colocados en el suelo, con la perspectiva, además, para verse desde el punto de vista del ojo humano de la persona que anda en el suelo, ¿no? Todo esto es fácilmente comprensible para un arquitecto. Nosotros lo que propusimos fue la construcción de unas naves muy ligeras, de unas estructuras muy ligeras, absolutamente contemporáneas, que cubrieran de una manera modular toda la extensión de la excavación arqueológica, toda la extensión tanto de la villa romana como de las termas, y una estructura muy ligera, modular, que no interfiriera tampoco con la arqueología, pero que tampoco fuera una estructura de tipo industrial, digamos. Esto no se trata de un hangar, no se trata de una gran fábrica, no se trata de una estructura industrial, se trata de recuperar la espacialidad, de recuperar la estructura espacial que tuvo en su día una gran villa romana, que tuvo en su día un palacio romano, pero con unos criterios absolutamente contemporáneos, ¿no? Nos encontramos incluso en este mosaico del Ulises con una imagen muy bonita, muy hermosa, en la que aparece el arco y aparecen las cortinas, en la cual ustedes conocen perfectamente la historia de Ulises y de la Ilíada, cuando Aquiles se disfraza de mujer porque no quiere ir a la guerra y se esconde detrás de unas cortinas. Y nosotros utilizamos estos dos argumentos, el arco y la cortina, un poco para transmitir al visitante el palacio y la villa que en aquellos años, siglos pasados, estamos hablando de hace 18 siglos, pues tuvo esta gran villa. Nosotros no queríamos reconstruir los muros romanos que aparecen aquí en el arranque de esta imagen con más ladrillo ni con más muros. Nosotros reconstruimos las paredes de aquella villa romana interpretando esas estancias a través de unas estructuras muy ligeras, que son estas mallas metálicas que se descuelgan también a su vez de una estructura muy ligera, de una estructura modular muy ligera, que es la que cubre todo el yacimiento, ¿no? Aquí veríamos en esta axonométrica cómo funciona funcionalmente la villa, ¿no? En la parte más inferior tenemos los restos arqueológicos, los restos romanos.
Nosotros planteamos en el segundo estrato esta pasarela, una pasarela de madera muy ligera que va a 1,5 metros por encima de los restos arqueológicos para que el visitante pueda ver en todo su esplendor y en toda su belleza los restos romanos. Luego planteamos una serie de intervenciones como son pues, la cafetería, el pequeño auditorio, la tienda, como pequeños cubículos que ahora veremos que tienen que ver también con el tema de sostenibilidad energética del edificio, que son los que están calefactados o que están climatizados dentro del gran espacio arqueológico. Planteamos también un cerramiento muy ligero, que ahora veremos las fotografías, y por fin la gran estructura, que son las 3 bóvedas para la villa y la otra bóveda para las termas. Estamos hablando de unas bóvedas que salvan 75 metros de luz por 25 metros de ancho y por fin la cubierta muy ligera metálica, ¿no? Esto es en esencia la intervención que nosotros propusimos en el concurso, y algo que es muy importante también, que esta intervención tenía que darle al visitante, tenía que darle la imagen, o tenía que darle la sensación de que esa gran estructura compartida estaba cubriendo un espacio que era una villa, que era un palacio, tiene que tener altura, porque a los arqueólogos, no sé si a lo mejor aquí en Buenos Aires no me están escuchando muchos arqueólogos, pero a veces se acercan demasiado a los restos arqueológicos, a mi modo de ver, o sea, se acercan demasiado. Yo creo que es más importante el ver dónde estaban situados, ver los metros cúbicos de aire que tenían estos restos arqueológicos, no solamente acercarnos como si fueran alfombras, en realidad son parte de un edificio, ¿no? Esto conlleva una gran altura a la que nosotros situamos las bóvedas para tener esa espacialidad que estaba antes comentando, y esa altura y esa espacialidad estaba por otra parte también estaba también compartida con la estructura de los árboles y de la naturaleza y de las choperas que había alrededor. No podíamos hacer tampoco un edificio que fuera más alto que los chopos que rodeaban la villa romana, para que se integrara el edificio de una manera volumétrica dentro del paisaje, ¿no? Que fuera un elemento más del paisaje y que estuviera dentro de la escala de la naturaleza, de la escala del paisaje, de la escala de los árboles, ¿no? Estas son las imágenes que nosotros produjimos para la exposición de la Bienal de Venecia del año 2018, cuando presentamos dentro de la exposición Free Space, presentamos estos 3 edificios que voy a explicar ahora, más otros 3 edificios en los cuales nosotros hablábamos de la espacialidad interior de estos edificios y de las estructuras espaciales complejas que albergan estos edificios culturales. En este caso, este sería el espacio que recorre el visitante cuando entra dentro del gran espacio de la villa para contemplar los mosaicos. Los mosaicos, que ya hemos dicho, para nosotros no son más que una parte de la gran estructura compleja que en su día fue la gran villa romana de la Olmeda, ¿no? Aquí tenemos un poco la explicación con esta pequeña maqueta de cómo funcionan esas grandes bóvedas ligeras. Son unas láminas con esos elementos romboidales estructurales que quedan vistos al interior como un gran artesonado, y que en realidad son la nueva cubierta de la antigua villa romana. Hay que decir que también los 3 edificios que estoy explicando son obra pública, obra pagada con dinero público, en este caso la Diputación de Palencia, también con ayuda también del Ministerio de Obras Públicas. Las otras 2 son obras del Ministerio de Cultura. Los presupuestos son ajustados, no hay tampoco presupuesto para grandes lujos ni falta que hace, porque en este caso el lujo de la villa romana es el espacio y los metros cúbicos de aire que nosotros proyectábamos para proteger y para mostrar y para cubrir estos mosaicos hermosísimos que son los que estamos viendo aquí en esta imagen, separando las estancias más importantes con esas cortinas que he comentado antes, que descuelgan de una manera muy ligera y que envuelven estas salas que tienen mosaicos.
El recorrido de la villa es muy hermoso, ¿no? Aquí se ve, se hace a través de esta pasarela de madera, que es la que he explicado antes, con unas barandillas muy ligeras también de vidrio para poder tener una transparencia dentro de todo el interior de la villa, y con un cerramiento también muy ligero de policarbonato, que ahora veremos unas imágenes también de este cerramiento ligero para proporcionar dentro del yacimiento esta luz un poquito translúcida, un poquito misteriosa también, que es la que tiene el interior de este espacio arqueológico, en el cual yo lo que creo que es lo que queda atrapado es el tiempo, lo que queda atrapada es la espacialidad y lo que queda atrapado es el tiempo. Aquí se ven los detalles, son muy pocos los materiales de construcción que se utilizan, las pasarelas de madera, estos antepechos ligeros de vidrio y la gran estructura que queda absolutamente vista solamente con estos 4 pilares, que son los que se apoyan en el patio central, porque evidentemente no podíamos tampoco colocar muchos más apoyos estructurales en la villa, porque aquí sí que es una verdadera estructura compartida, o sea, teníamos que conjugar la planta de la villa romana con los apoyos y con la estructura que sujetaba esta gran cubierta. No podíamos colocar apoyos en ningún otro sitio precisamente por el tema del cuidado con los mosaicos y la factura de los mosaicos. Por esto la pasarela va como volada en todo este espacio. Todo lo que es la iluminación de los mosaicos nosotros la llevamos a la parte inferior de la pasarela para llevar todas las instalaciones en esta pasarela y no contaminar tampoco de iluminación ni de instalaciones el espacio arqueológico, ¿no? Aquí se ve un poco cómo funciona la estructura, cómo se apoyan estos pilares en las 4 esquinas del patio y cómo sobre estos pilares se apoya esta estructura tan ligera, estas láminas metálicas, que son las que cubren el espacio arqueológico sin dañar los mosaicos y para poderlos mostrar al público, ¿no? Este sería el patio central con los 4 soportes metálicos que quedan vistos y esa iluminación misteriosa que es la que baña todo el interior de este gran recinto arqueológico. Esta cuestión que antes comentaba de los espacios que requiere un museo contemporáneo, en este caso la cafetería, por ejemplo, pues nosotros lo resolvíamos con unos espacios más pequeños, que son los únicos que se climatizan o que se calefactan en invierno. Aquí las temperaturas en el norte de España son muy extremas, desde los más de 40 grados en verano a los bajo cero en invierno con la nieve, y en este caso estamos simplemente climatizando el 3% del volumen total del espacio. El resto está simplemente ventilado, también por un tema de mantenimiento y por un tema también de sostenibilidad y de economía también del mantenimiento de estos edificios públicos. Todo el edificio está pensado también para ser estable en el tiempo, para no requerir especial mantenimiento. Estamos hablando también de un gran edificio que está en medio del campo, ¿no? Está en este paisaje de choperas, ¿no? La escala de las choperas y la escala de los árboles que rodeaban la villa romana era también muy importante, y era la que nos dio también la pauta de la altura que tenían que tener estas naves, ¿no? en correspondencia con la altura también de los árboles, para que no fuera invasivo en el paisaje y se integrara de una manera natural en el paisaje. Esta también es la cuestión que estaba hablando también de las temperaturas extremas y de cómo el edificio se va adaptando también a las distintas estaciones del año, en primavera, en verano o en otoño, por ejemplo, cuando nosotros empezamos aquí ahora nuestro otoño, que vienen las lluvias, que los árboles se quedan sin hoja, o en invierno, que las temperaturas son muy extremas y que estos paisajes se cubren de nieve. Para nosotros será importante también que este gran volumen construido respondiera bien a los colores de la naturaleza y respondiera bien también a la escala de la naturaleza y a todas cuestiones aquellas que rodean el edificio, ¿no? Esta sería la fachada, que es una fachada que está construida con unos elementos metálicos perforados que hacen que sea muy ligera y que filtran la luz en el interior de la villa. De esta manera, ¿no? Aquí tenemos esta estructura
que es la que sujeta las chapas perforadas que van plegadas precisamente para ofrecer resistencia al viento, porque los vientos en esta zona de España son muy violentos, sobre todo en la época del otoño. La fachada está perforada, está sujetada con esta estructura, con esta estructura auxiliar a la estructura principal de la villa, y hay entre medias una pasarela de mantenimiento, pues por donde va también la iluminación y por donde se puede mantener de una manera cómoda y sencilla este gran edificio, ¿no? Esta gran instalación, ¿no? El basamento aquí, como vemos, es de hormigón visto blanco y es el que construye el encuentro con el terreno, ¿no? Con un gran talud de verde, que es el que arropa ese 1,5 metros que el visitante tiene que recorrer desde el punto de acceso en la entrada para subir con una ligerita rampa para entrar a nivel al 1,5 metros de la pasarela, que es la pasarela que va rodeando todo el recorrido de los mosaicos, como vemos aquí. Esto sería la entrada y aquí se ve muy bien también la fachada perforada de acero corten, que no tiene mantenimiento y que provoca esa sensación de ligereza de un edificio que sin embargo tiene un gran volumen construido y que nosotros no queríamos que en el paisaje se convirtiera como un edificio absolutamente opaco o grande respecto del paisaje, sino que quedara totalmente integrado con la escala de la naturaleza. Bueno, el segundo edificio, que también tiene una estructura compartida también y también tiene una interpretación de lo que es un resto arqueológico, es la Biblioteca Pública de Ceuta, un concurso que ganamos pues hace 2007, hace 16 años, y que ya terminamos en el año 2013. El concurso de la Biblioteca Pública de Córdoba, que es la última que voy a contar, también lo ganamos en el mismo año. Sin embargo, el proceso ha sido aún más largo todavía y la obra se ha terminado este año. Ha sido un proceso absolutamente larguísimo de ejecución y que, sin embargo, comenzó a la vez que esta biblioteca. Las dos bibliotecas están financiadas por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España y en el caso de la Biblioteca de Ceuta, Ceuta es una ciudad muy singular que pertenece a España, pero que sin embargo está situada en África, al otro lado del estrecho de Gibraltar, y tenía que proteger unos restos meriníes del siglo XIV, de una ciudad musulmana del siglo XIV, que los arqueólogos querían proteger y dejar debajo, como si dijéramos, en el sótano o en el basamento de una nueva biblioteca, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos pareció, y esta imagen yo creo que es absolutamente explicativa de esto que quiero decir, a nosotros nos pareció que era mucho más interesante el compartir el uso de biblioteca, el uso de lectura y el uso de los libros con la contemplación del yacimiento arqueológico y no dejarlo solamente en un sótano, sino que el yacimiento arqueológico pasara a ser parte integrante del espacio interior de la biblioteca y pasará a ser parte integrante de las salas de lectura. Para ello nosotros integramos dentro del yacimiento estos restos arqueológicos meriníes. Aquí estamos viendo pues una visita de un colegio al yacimiento, porque aparte de tener los usos de biblioteca, en este caso todos los usos de biblioteca infantil en la planta sótano, en la planta baja de la biblioteca, el yacimiento es absolutamente visible desde la biblioteca infantil, ¿no? Yo creo que eso para nosotros fue una de las premisas de proyecto, el tener esa visión del yacimiento dentro de los espacios de la biblioteca y de los espacios de lectura, el compartir los dos usos, el compartir el uso museológico, museográfico, de visión del yacimiento con los usos de la biblioteca, ¿no? Esta es una situación excepcional la que tiene la ciudad de Ceuta. Este es el estrecho de Gibraltar, que es el que une el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Está continuamente surcado de barcos
Y a un lado tenemos la península ibérica y al otro lado ya tenemos la punta de África con esta situación que es una situación hermosísima y verdaderamente espectacular, que sin embargo conlleva pues una diferencia de cultura muy importante a un lado y al otro lado del estrecho, en este caso de la Biblioteca de Ceuta. Curiosamente, estos restos arqueológicos que están situados donde está el punto amarillo, aquí en esta imagen de lo que es la ciudad de Ceuta, que tiene esta situación verdaderamente estratégica y hermosa entre el Océano Atlántico, el mar Mediterráneo, la península ibérica y el continente europeo con el continente africano, es un poco la explicación del por qué está este yacimiento arqueológico, porque son unos restos arqueológicos musulmanes meriníes, pero que era de los propios musulmanes que vivían en aquel momento en lo que era España, en lo que era la península ibérica. En el siglo XIII, durante la Reconquista, de los cristianos a los musulmanes, que los musulmanes habitaron muchos siglos y eran tan hispanos como los cristianos, o sea, había una verdadera, eso sí que era una verdadera lugar compartido, ¿no? Compartido de cultura durante muchos siglos, ¿no? En la península ibérica, ¿no? Entonces, esta situación tan singular dio lugar a que los musulmanes que vivían en aquel momento en la península ibérica durante la Reconquista saltaran el estrecho y fundaran esta ciudad merini, esta ciudad musulmana, pero que era tan española como las ciudades que había entonces en España, ¿no? Aquí tenemos la situación de la biblioteca en este lado de la imagen, ¿no? Y la llegada a Ceuta en barco desde la península ibérica, ¿no? Esta sería también la imagen de la ciudad de Ceuta, que es una ciudad verdaderamente singular. Antes de ser española fue una ciudad portuguesa y después del Tratado de Lisboa pasó a ser española. Antes de ser una ciudad portuguesa, pues era una ciudad independiente del Mediterráneo con esta situación topográfica verdaderamente fascinante en el estrecho de Gibraltar. Bien, pero como he dicho antes, estos restos arqueológicos con los que nosotros nos encontrábamos eran los restos de unos españoles que eran musulmanes, que estaban siendo expulsados de la península ibérica por otros españoles que eran cristianos, que saltan el estrecho de Gibraltar y que fundan esta ciudad en el siglo XIV, que es una ciudad, como vemos aquí, absolutamente cartesiana, absolutamente, diríamos, romana, con un cardus y un decumanus, con unas calles en ángulo recto, como son todas las fundaciones romanas, que también alejan, como nos explicaban los arqueólogos del yacimiento, nos alejan de esa idea de que la ciudad musulmana es una ciudad en fondo de saco. Los musulmanes, cuando creaban ex novo, creaban en todo el norte de Europa ciudades como las creaban los romanos, con cardus y documanos, y en este sentido. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí estamos viendo en esta imagen que la dirección ortogonal de la ciudad meriní hispano-musulmana del 14 está girada respecto de la ciudad contemporánea de la ciudad de Ceuta, que también es ortogonal, pero que está girada esos ángulos que vemos ahí. De tal manera que nosotros teníamos que integrar dentro de una ortogonalidad contemporánea del ensanche de Ceuta, teníamos que integrar una ortogonalidad meriní musulmana de los restos arqueológicos de la ciudad musulmana, como aquí vemos, con esa intención no de relegar estos restos arqueológicos a un sótano solo para que los vieran los estudiosos o los arqueólogos, sino para que estos restos arqueológicos formaran un parte verdaderamente, como se ve en esta imagen, de la planta de la biblioteca y de los espacios de lectura de la biblioteca, de tal manera que es posible asomarse desde las salas de lectura de la hemeroteca y de la biblioteca infantil a los espacios de lectura, al yacimiento arqueológico, y poderse también poderse contemplar el yacimiento arqueológico desde todas estas plantas, ¿no? Aquí vemos también una cosa muy curiosa, como una biblioteca, que normalmente son estructuras muy horizontales y que normalmente tienen todos los depósitos de libro en planta sótano. En este caso,
se convierte en una estructura vertical, en una biblioteca que se desarrolla en 6 plantas en altura, precisamente porque no hay sitio en planta baja para situar todos los espacios de la biblioteca y porque tampoco podemos situar en el sótano en los almacenes de libros que están situados los depósitos en la planta sexta, precisamente porque en la planta baja nosotros tenemos ese yacimiento arqueológico. Entonces aquí vemos ese desarrollo en altura de la biblioteca que se despliega de esta manera con el yacimiento arqueológico en la parte más baja y con una topografía muy acusada, como vemos en esta imagen, en esta axonométrica del despliegue de la biblioteca. También vemos aquí en la parte superior cómo una fachada metálica de aluminio perforada cubre y unifica todos estos espacios de lectura. Ahora vemos también con esos criterios de sostenibilidad que también había explicado previamente para la biblioteca, para la Villa Romana La Olmeda. Esta es la imagen que generamos para la exposición de la Bienal de Venecia, Free Space. En este caso, para nosotros, el espacio libre, el free space de la biblioteca, era esas plantas de la biblioteca compartidas también con el yacimiento arqueológico, compartidas con el espacio del tiempo, con el espacio del siglo XIV, con el yacimiento arqueológico, con todos los restos que hemos visto y compartiendo tanto el uso de lectura, el uso de biblioteca, con el uso arqueológico y con el uso más, digamos, histórico y de protección patrimonial que tiene esta biblioteca, ¿no? Con esta situación también que a nosotros nos parecía muy hermosa, de entrar en la biblioteca y de primero ver el yacimiento con los arqueólogos que están allí trabajando, ¿no? Como parte de la biblioteca, ¿no? Hay como el tiempo está como diluido, ¿no? El tiempo está diluido entre el tiempo de hoy de la biblioteca y el tiempo de ayer, del siglo XIV, de aquellos antiguos españoles musulmanes que construyeron esta ciudad, que es exactamente igual que las ciudades españolas del sur de España, que las ciudades andaluzas, con los patios, los aljibes, los jardines y con unas cerámicas que son absolutamente andalusíes, ¿no? Esto sería la imagen de esa biblioteca, aquí esa misma imagen ya con los niños habitando y compartiendo estos dos espacios, estas dos grandes estructuras, la estructura contemporánea, muy blanca, muy limpia, del uso contemporáneo de la lectura, con esa gran masa de tierra, de ladrillo y de cerámica que son los restos arqueológicos del yacimiento arqueológico, ¿no? También proyectamos un pequeñito museo, que es donde están todas esas piezas que se ven al fondo de esta imagen, que son unas piezas, algunas muy hermosas y sobre todo para nosotros son absolutamente próximas, porque son esos lebrillos, las cerámicas, los jarrones, pues que son absolutamente iguales que los que se producían en España, aparte de unas pinturas muy valiosas, que son esas que aparecen también porque algunos de los muros pues tenían estas pinturas que son unas pinturas muy especiales y que solamente se producen en algunos determinados sitios del sur de España, ¿no? Todo esto se puede además ver desde las áreas infantiles, el pequeño museo, el yacimiento arqueológico y las personas, los niños son capaces de comprender otro tiempo que fue el tiempo de sus propios antepasados y de ver ese yacimiento integrado en la vida del momento, integrado en la vida actual y compartido con el uso de la lectura, ¿no? Compartiendo todas estas estructuras. Encima del yacimiento teníamos que generar una estructura muy compleja, una estructura potente para poder construir la biblioteca que se despliega en altura encima del yacimiento arqueológico, y esta estructura, que está sujetada en estas 4 pilonas con esta estructura metálica, una losa de transición importante, es la que cubre el yacimiento, como se ve en esta sección, para poder generar encima las 5 plantas que tenemos encima de salas de lectura encima del yacimiento. En negro estarían las salas de lectura que se comparten con el espacio del yacimiento arqueológico. Encima de estas plantas
tenemos otras salas de lectura que en esta imagen que he traído sin muebles y sin libros para explicar el doble cerramiento que por cuestiones de sostenibilidad hemos generado para construir la imagen final del edificio. Tenemos un cerramiento interior de vidrio, que es el cerramiento que provoca la transparencia con el exterior, la luz, y luego hay un segundo cerramiento muy ligero de chapa perforada que sombrea, que protege desde el punto de vista también climático, que protege el interior del sol, de la luz, y que permite también una galería de conservación y de limpieza entre ambas fachadas ligeras, ¿no? Esta sería ya la biblioteca, que está en funcionamiento ya desde hace varios años y que realmente ha cambiado la vida cultural de las ciudades, que también es de lo que se trata con la implantación por parte del Gobierno de España, de la implantación de estos edificios para la cultura. Son edificios que no son como las antiguas bibliotecas, en las cuales se almacenaban simplemente libros, iban estudiosos a utilizarlos, sino que son unos edificios que provocan el encuentro de las personas, el compartir el estudio, el compartir la cultura. Se convierten en lugares de estudio y en lugares que son focales para la cultura de los lugares donde se implantan. Aquí está la explicación climática y sostenible de cómo funciona esa doble fachada que protege térmicamente y también de los intensos vientos del estrecho el interior de la biblioteca y la protección solar, y también unifica la imagen de la biblioteca hacia el exterior, ¿no? Con esta topografía tan característica de la ciudad de Ceuta, que es una topografía tan abrupta, que en este caso resolvimos, al igual que en la Villa Romana de la Olmeda, con un zócalo de hormigón que va adaptándose a toda la topografía del lugar. Bueno, esto ya son unas imágenes del exterior de la biblioteca, con esa fachada tan ligera que sombrea y que protege el interior, y que sin embargo a la noche, cuando la luz se invierte y el edificio está iluminado, permite ver todos los espacios interiores de la biblioteca. Y en la cubierta tenemos una terraza espectacular donde también se hacen eventos de lectura al aire libre y acontecimientos, desde donde es posible admirar también ese lugar verdaderamente singular y emblemático, ¿no? Que es el estrecho de Gibraltar, con la vista hacia la península ibérica. Y por último, la Biblioteca de Córdoba, que está situada en la ciudad de Córdoba, España, que es ese punto rojo en el mapa de la península ibérica, que también precisaba de una biblioteca. Nosotros concursamos las dos bibliotecas a la vez en el año 2007 y tuvimos la gran fortuna de ganar ambos concursos. Pasa que el de la Biblioteca de Ceuta fue más rápido dentro de lo que cabe, porque también fueron muchos años también de trabajo y de obra, y el de la Biblioteca de Córdoba pues se va a finalizar ahora, si bien el edificio está ya terminado también desde hace tiempo, pero ha sido muy largo también el proceso de puesta en marcha del edificio, de transferir los fondos de la institución Biblioteca de Córdoba, que tiene unos fondos bibliográficos muy antiguos que provienen de esa amortización de Mendizábal, y todo el proceso de traspaso de libros a la nueva biblioteca pues ha sido un poco más lento de lo que nosotros hubiéramos deseado, ¿no? Son muchos años nosotros pensando sobre y trabajando en esta biblioteca, ¿no? Aquí vemos la situación de la ciudad de Córdoba. Aquí tenemos el río Guadalquivir, la mezquita de Córdoba, que ese sí que es un verdadero ejemplo, ahora veremos, de estructura compartida en todos los sentidos, estructura compartida
desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los tiempos. Y aquí tenemos un gran parque, que es un parque muy hermoso, que se llama Los Jardines de la Agricultura, con la situación aquí en rojo de la Biblioteca de Córdoba. Esta es la imagen del río Guadalquivir, como vemos, la mezquita de Córdoba, aquí situada, y el gran parque de los Jardines de la Agricultura con la biblioteca en esta situación verdaderamente espectacular en la cabecera del parque. Bueno, la mezquita de Córdoba es un referente a nivel mundial, no solamente como gran edificio arquitectónico, sino a nuestro juicio como una estructura modular, una estructura de una mezquita que se empezó a construir en el siglo I, pues no, en el siglo VIII, pues se fue completando a lo largo de sucesivos siglos hasta el Renacimiento, cuando se incrusta en su interior una catedral renacentista, que es esta que vemos aquí. Entonces incorpora la mezquita de Córdoba esta catedral de una manera verdaderamente sorprendente en su espacio interior, ¿no? Aquí vemos las sucesivas ampliaciones de la biblioteca, de la mezquita de Córdoba, con la situación de la catedral renacentista incrustada en el interior y compartiendo el espacio físico, el espacio estructural, pero sin embargo dos culturas tan alejadas en el tiempo y tan alejadas en el espacio como son capaces de convivir, ¿no? La situación que tiene la Biblioteca de Córdoba es única en la cabecera del parque, aquí lo vemos en el Bodum Parque, y que a nosotros nos suscitó desde el primer momento la reflexión y el convencimiento de que era una biblioteca que tenía que estar absolutamente relacionada con el parque, relacionada con los árboles y relacionando los espacios de lectura de la biblioteca con los espacios de los jardines, ¿no? Estos son unos planos ya históricos donde se ve, bueno, aquí vemos la mezquita, aquí vemos la situación de los Jardines de la Agricultura. En 1868 no estaban completados, y la situación aquí donde está ahora la Biblioteca de Córdoba, que se inaugurará próximamente, ¿no? Aquí ya en este plano ya de principios del siglo pasado ya se ve la situación de los jardines de la agricultura que ya están prácticamente ya dibujados en el territorio, y la situación de la biblioteca que está en la cabecera, como vemos, del parque. Lo más importante de la biblioteca, en la implantación de la biblioteca, es que nosotros quisimos mantener la estructura de los jardines históricos del siglo XVIII, de los jardines de la agricultura, y por eso, en vez de ocupar todo el espacio que a nosotros se nos daba en el concurso para la implantación de la biblioteca, nosotros decidimos que solamente ocupábamos la parte entre los caminos históricos del siglo XVIII de la biblioteca. Por eso la biblioteca tiene esa forma trapezoidal irregular, porque se acomoda exactamente a la estructura de los jardines históricos de la agricultura que ya existían, y con una doble fachada, una fachada, como vemos aquí en la imagen superior, más plana, más institucional, más tranquila, de cara a la Avenida de América, que es donde está situada, y una fachada más fragmentada, escalonada, con lucernarios, que mira hacia el parque de los Jardines de la Agricultura, que es la imagen de abajo, ¿no? Esta situación de borde entre lo que es la Avenida de América, en la sección, aquí vemos en la imagen inferior, en la sección que hay, esta sección que explica la diferencia de nivel entre Avenida de América y los Jardines de la Agricultura y los árboles. Aquí se ve cómo el edificio pues se va escalonando hacia los jardines de la agricultura, para tener la entrada de luz, que en este caso es la entrada de la luz del sur naciente, para los espacios de lectura,
y cómo se comprende que esta diferencia de nivel lo que está haciendo es cubrir las vías soterradas del tren que se ven aquí abajo a la izquierda, del tren de alta velocidad que une Córdoba con Madrid. Esta es ya una imagen de la biblioteca hacia Avenida América, con esa imagen también plana, tranquila, con una fachada con unas piezas de aluminio fundido que vemos aquí en esta imagen, y con esa forma trapezoidal que en realidad se entiende muy bien cuando se está allí en el lugar, porque esa forma trapezoidal es la que hace que la biblioteca abrace los jardines, abrace los caminos históricos del 18 de los jardines, y con ese escalonamiento y con los balcones de las salas de lectura pues se sienta la biblioteca plenamente incorporada en los jardines y plenamente vinculada e integrada hacia la vista de los árboles y hacia la vista de los jardines. Aquí en la sección vemos el escalonamiento, vemos cómo funciona la biblioteca de una manera sencilla en planta baja, que es la que está en contacto con los jardines. Tenemos el área infantil y un muro califal del siglo X que apareció durante la excavación de la biblioteca. Y en planta primera, en una situación sobrelevada respecto de los jardines, tenemos la sala principal de lectura con un pequeño balcón que hay una planta más arriba para investigadores y para personal ya especializado de la biblioteca. Pero, como si dijéramos, la planta principal de lectura está en esta primera planta, en esa planta primera que vuela sobre los árboles y que está estrechamente vinculada a los árboles. La planta baja, sin embargo, es la que está vinculada al parque. Ahí hay un pequeño graderío que vincula la zona infantil de los niños con el parque para hacer los cuentacuentos, hacer pequeñas actividades, siempre vinculada a la parte de lectura infantil, y en la cual nosotros utilizamos unos pavimentos que se utilizan tradicionalmente en Córdoba, que es lo que ellos llaman el chino cordobés. El chino cordobés es un pavimento a base de pequeñas piedras, de pequeños guijarros que se van montando de esta manera, y que es un pavimento que se utiliza en todos los jardines y en todos los patios de la ciudad de Córdoba. Es el mismo pavimento que nosotros hemos utilizado en todos los pavimentos exteriores de la biblioteca, recuperando una manera de hacer una construcción tradicional de Córdoba que está cayendo en desuso, pero que sin embargo hemos conseguido que nos lo hagan para construir todos estos espacios exteriores de la zona del graderío y de la zona de la parte infantil, del patio infantil de lectura. En la axonometría desplegada se ve mejor lo que explicaba en la sección, como es una biblioteca con esa planta trapezoidal, que en este caso solamente se desarrolla en 2 plantas de altura. En la planta baja se desarrolla la biblioteca infantil con los almacenes de libros en esta parte trasera, y con en negro el muro califal que apareció durante la excavación de la biblioteca. Tenemos la planta baja, que es la planta de acceso principal de la biblioteca, la entrada desde Avenida América, donde se sitúa la hemeroteca, el salón de actos, y la sala de lectura, que está en planta primera, que es la que estamos viendo aquí en esta axonométrica. Es una planta absolutamente diáfana, muy sencilla, y que es la que mira hacia los jardines y hacia las copas de los árboles. Otra vez sería la explicación de la protección ante el soleamiento, de la protección ante la dureza climática de la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de una ciudad, Córdoba, España, que en verano, en agosto, puede llegar a alcanzar los 47 grados, o sea, es muchísimo calor, y que hay que proteger del sol, que también protegemos por medio, en este caso, hacia el jardín, de unos balcones volados muy profundos que sombrean el interior de la biblioteca, y en el caso de la fachada noroeste, en la cual incide el sol muy directamente a última hora de la tarde en verano,
con una protección de una celosía perforada de aluminio que sombrea y que protege climáticamente el exterior. Otra vez volvemos a tener todas las injerencias arqueológicas y más aún en una zona como Córdoba. Se hizo una excavación arqueológica en profundidad antes de acometer la obra y de la cual permaneció este muro califal que dejamos incorporado en el área de la biblioteca infantil y que apareció durante la excavación de la biblioteca. Este sería este muro califal del siglo X, es un muro omeya que tiene esta preciosa factura de cantería y de colocación de la piedra y que queda ahora mismo incorporado en la parte de la biblioteca infantil, como vemos en esta imagen. La biblioteca ahora mismo todavía no está inaugurada, pero está a punto de inaugurarse. Estamos ya con todo el tema de traslado de libros, si bien es un edificio que lleva ya terminado hace ya 2 años, porque bueno, estos procesos de la obra pública en España llevan muchísimos años y hay que ser también muy perseverantes y tener desde luego mucho convencimiento de lo que se está haciendo, porque son procesos muy complejos que tardan muchos años. Esto vuelve a ser otra imagen de las que generamos para la Bienal de Venecia del año 2018, con los espacios interiores de lectura, de las salas de lectura de la biblioteca marcados en negro en la axonometría, y ya las imágenes de la biblioteca. Esta es la conexión de la biblioteca infantil que está en la planta del parque, en la planta basamental, con la planta del acceso principal a nivel con Avenida América, y luego la escalera que conecta los dos plantas de las salas principales de lectura de esta manera, que es una conexión también dentro de un patio, de tal manera que es muy fácilmente comprensible el funcionamiento de la biblioteca para los usuarios, porque está vertebrando este vacío, está vertebrando los espacios de lectura infantiles y de adultos en las dos plantas, ¿no? A nosotros nos gustaba esta imagen del libro de Italo Calvino, que es El varón rampante, que es la imagen del niño que está subido en las copas de los árboles, leyendo, viendo las copas de los árboles, que era un poco la idea que nosotros teníamos desde el principio, desde la sala de lectura. Esta sería la sala de lectura, que está en planta primera, y esa sensación de estar leyendo entre las copas de los árboles. Ahora mismo ya esta imagen ya no es así, porque ahora mismo hay estanterías, estamos con la instalación de todo el interior, pero sí es posible desde la zona de mesas ver esta imagen, que a mí me parece que es maravillosa, la conexión con la naturaleza y la conexión con los árboles desde la sala de lectura. Hay un texto muy bonito de Cicerón que dice que quien tiene una biblioteca y un jardín lo tiene todo, y en realidad nosotros creemos que es así, porque el jardín, además histórico, los jardines de la agricultura, también es una historia de una clasificación de árboles, de un museo de los árboles, un museo de la agricultura que se hizo en el siglo XIX, precisamente cuando se hacían también la clasificación de los libros. O sea, hay una clasificación y un intento de conservación y de clasificación de las especies de árboles y de la naturaleza, y por dentro del interior del edificio de los árboles, de los libros y del conocimiento. También hay referencias dentro de este gran interior a espacios de la Biblioteca de Córdoba, como son estos preciosos transparentes y estructuras transparentes que van separando espacios dentro de la propia mezquita de Córdoba, y que a nosotros también nos eran como una referencia muy hermosa para esa también separación espacial que nosotros queríamos hacer en este gran espacio de lectura, y que además nos servían como absorbente acústico de los grandes lucernarios que van iluminando estos espacios de lectura de planta primera. Este sería el balcón que he comentado antes, que se asoma sobre la sala de lectura de planta primera.
donde se ven estas celosías de aluminio perforado que van subdividiendo en espacios más pequeños, van fragmentando el espacio en unas estructuras espaciales más controladas. Otra vez se intentaba evitar el aspecto de una gran estructura industrial, porque es una biblioteca, no es una estructura industrial, y otra vez como referencia de la arquitectura musulmana, la transparencia que da los filtros de luz de las celosías que filtran la luz, que tamizan la luz, que tamizan también el solamiento, el calor en el interior de los espacios, y que para nosotros era además de vital importancia para la protección climática del interior de la biblioteca. Como se ve en esta imagen, la incidencia del sol a últimas horas de la tarde en Córdoba en verano en la biblioteca es brutal, y como he comentado antes, las temperaturas son altísimas, y esta celosía protege verdaderamente del sol los interiores, otra vez con esa galería de mantenimiento que hemos visto en los edificios anteriores, para mantener y poder cuidar estos edificios durante la puesta en uso y durante el mantenimiento, ¿no? Esta sería la fachada de la Biblioteca de Córdoba con la celosía. Sin embargo, la planta baja es muy transparente, abierta a la ciudad, abierta hacia Avenida América, para provocar esa sensación de invitar a las personas a entrar a la biblioteca. Con un detalle de estas estructuras auxiliares de sujeción de la celosía de aluminio, de la fachada interior. Es una celosía de aluminio fundido, una celosía que está haciendo desde luego su trabajo perfectamente, ¿no? Y que da esta imagen, ¿no? Y sobre todo da este filtro de la luz y del calor hacia el interior de la biblioteca. Bueno, y ya con esto pues dejo de compartir pantalla, Ignacio, Sofía, y encantada de poder responder a cualquier cuestión que quieran, que ha sido un verdadero placer y un gusto compartir con todos ustedes pues estos 3 edificios. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por la generosidad de contarnos los 3 edificios con tanta detalle. Creo que fue muy bueno para nosotros escucharlos, contarlos a partir de tu propia voz. Y eh, los 3 edificios tienen esta condición de trabajar con las preexistencias o con los restos patrimoniales a conservar en sus diferentes medidas, o combinando con diferentes programas eh, que vemos seguramente que dan unas situaciones en los 3 proyectos que se repiten, muy particulares en la sección y en los cortes. Eh, Nos parece es un tema muy interesante. Yo por un lado quería hacer fuiste muy clara también en los 3 proyectos acerca del clima y de la relación de protección solar y las decisiones proyectuales que ustedes fueron tomando con respecto al cerramiento, las estructuras y la forma de organización en torno al clima, al sol y al viento y las lluvias. Y que entiendo que de alguna manera son condiciones eh, muy originales de la arquitectura en cuanto o problemas muy originales en el sentido de importantes en todo proyecto a resolver. Y en relación quizás a estas cuestiones
de energía o de un debate más contemporáneo de los últimos años en torno a lo bioambiental y los recursos energéticos, etcétera, o ciertas normativas que, sobre todo en Europa, cada vez van siendo más exigentes en relación a, a las aislaciones que tienen que tener los edificios, etcétera. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo veías un poco estos últimos momentos de este tema, como en esta tensión entre este debate histórico, donde siempre la buena arquitectura se ha manejado muy bien con respecto al clima, o la buena arquitectura maneja muy bien el sol, el clima, etcétera, como mostraste, y quizás este debate más contemporáneo, si es ¿cómo lo ves? Si lo ves como algo eh, pasajero o es una nueva forma de temas que van a entrar en la agenda por largo tiempo, o en torno también quizás entre esta tensión entre la buena arquitectura o la arquitectura que proyecta y la normativa, o quizás podías ampliar algo por ahí. Bueno, yo creo que es una pregunta además muy importante para los edificios y más aún si son edificios públicos. Hemos hablado de la importancia que tienen los edificios públicos, son edificios que están pagados por la economía de todos y que luego tienen que ser utilizados por todos, con lo cual ahí vemos que es absolutamente vital el pensar en el edificio, no solamente en el momento de la inauguración, sino de pensar en el mantenimiento de esos edificios en el futuro, en el gasto energético que van a tener, en el mantenimiento que tienen que tener, porque también ese mantenimiento tendrá que ser asumido con la economía de todos. Eso yo creo que es lo más hermoso que tiene y lo más difícil que tiene la arquitectura pública, es ser plenamente conscientes que la arquitectura cuesta mucho esfuerzo económico y personal también, y que no puede ser solamente fruto de la ilusión de un día, ni del momento, ni de la moda de un momento. En este sentido, yo creo que todos los temas de mantenimiento y de sostenibilidad son absolutamente necesarios. Y son de vital importancia a la hora de proyectar el edificio. Y son unos temas que no se solventan con el añadirle luego al edificio cuestiones. Yo creo que son cuestiones que tienen que venir implementadas desde la propia arquitectura del edificio y desde los primeros dibujos del edificio. También a mis alumnos les explico que son cuestiones que no se hace el proyecto y luego vienen de instalaciones y vienen los especialistas para implementar estas cosas. Son cuestiones que tienen que venir ya pensadas y tienen que venir integradas e implementadas en el propio edificio. En el caso, por ejemplo, del sombreamiento, de las celosías, todo este tipo de cuestiones que inciden en lo que es la espacialidad, de lo que son las dimensiones de los espacios, pues que los muros antiguamente eran unos muros anchísimos. O sea, tú vas a un palacio romano renacentista con unos muros enormes y dentro no hace ni frío ni calor. La arquitectura contemporánea, ese gran espesor y esa gran anchura la puede procurar perfectamente con dos elementos de distintas características, más ligeros, uno al lado del otro, pero que sin embargo lo que es un muro cortina de una sola línea no lo puede conseguir. Entonces esas son cuestiones que tienen que estar en el propio proyecto y son cuestiones que son vitales, porque ya sabemos todos que resolver estas cuestiones a base de más aire acondicionado o más calefacción son cuestiones que ya están fuera de toda duda. O sea, ahora mismo ya vamos a edificios que tengan prácticamente mantenimiento cero en este sentido. O sea, edificios, bueno, y en norte de Europa más aún, edificios que apenas necesiten la aportación de energía para poder ser
para poder funcionar. Entonces es muy importante la ventilación, es muy importante los materiales de construcción, es muy importante que todo esto esté solventado desde la propia arquitectura para que luego la aportación de energía sea la mínima, sea la justa y necesaria. Igual para el mantenimiento. O sea, eso ya creo que son cuestiones que el tiempo y el cambio climático nos han convencido a todos de algo que está de antiguo ya en la arquitectura. Cuando hablamos también de cuestiones antiguas, es curioso, ¿no? En estas tres obras pues, hay una vía romana que es del siglo IV, un yacimiento meriní del siglo XIV, un muro califal del siglo IX. O sea, estamos hablando de cosas que son arqueológicas, de cuestiones que son antiguas, pero en realidad es que no son antiguas. Es que la historia de la arquitectura está ahí para enseñarnos qué son las herramientas que tenemos los arquitectos ahora para poder construir. Por eso he proyectado también estas imágenes de las celosías de la arquitectura musulmana, de la Biblioteca de Córdoba, de la mezquita, porque hay tantas cuestiones que la arquitectura histórica, que los arquitectos de antes son capaces de enseñarnos y de transmitir. Eran arquitectos como éramos nosotros. Un arquitecto Palladio no es simplemente un señor que está en los libros de historia de la arquitectura, era un arquitecto exactamente igual que nosotros y que resolvía estructuras, situaciones, funcionamientos igual que los resolvemos nosotros. Entonces, bueno, por eso hay edificios como estos que a lo mejor han durado 10 años, 17 años. ¿Qué más da? La arquitectura luego permanece también mucho tiempo, cuesta mucho esfuerzo hacerlo y estas cuestiones yo creo que son muy importantes el tenerlas bien resueltas. Perfecto. Ángela, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, ha sido muy, muy interesante. Y a mí me queda resonando una de las primeras cosas que dijiste, el tiempo no existe, que tiene que ver con esto que veníamos hablando, y pensaba, bueno, en el significado del tiempo que, bueno, que ya es un estudio que llevan 40 años, o estas obras que también toman, algunas, hasta la última esta de Córdoba, hasta casi 20 años, ¿no? Entonces, bueno, me preguntaba un poco, la palabra que me viene es esa convivencia, incluso de ustedes como personas y como profesionales, a lo largo de todo este tiempo fueron sucediendo, me imagino que muchas cosas, que se habrán cruzado con todo tipo de complejidades y problemas. Y bueno, me viene la palabra esa, la convivencia, que tiene que ver con esta propuesta, o sea, cómo has mostrado la historia, cómo has presentado toda la convivencia histórica de las culturas en España, la convivencia de estructuras construidas antiguamente con la nueva arquitectura, con esta arquitectura que también lleva un tiempo, ¿no? Entonces me da la sensación es de que hay algo de sostenibilidad con esta convivencia, ¿no? Y de la permanencia y de la perseverancia, ¿no? Y eso se ve un poco en todas las imágenes que fuiste mostrando. Se siente cierta atemporalidad. Y bueno, mi pregunta es un poco, bueno, no sé si es una pregunta en realidad, pero es como me hizo reflexionar al respecto de eso, de la convivencia, de culturas, de tiempos y de tecnologías. Y bueno, eso, básicamente. Sí, yo creo que sí que existe desde luego en las tres obras esa convivencia. A ver, no es sencillo el llegar, ¿no? al llegar a estas conclusiones o el llegar
a tener los edificios. Ahora, cuando ya ha pasado el tiempo y se ven terminados, parece que cuando se piensa sobre ellos se clarifican las ideas, ¿no? Claro. En el caso, por ejemplo, de la Villa Romana, ni nosotros al principio teníamos muy claro cuál debía ser nuestra respuesta como arquitectos de hoy a esa gran estructura. De hecho, había el descubridor de la villa, por ejemplo, pues estaba en la idea de reconstruir una villa romana ideal, ¿no? Una arquitectura romana ideal que nosotros tampoco sabíamos cómo era, ¿no? Sin embargo, nosotros de lo que en cambio sí estábamos convencidos que tenía que haber una convivencia entre la arquitectura nuestra propia, la arquitectura de nuestro tiempo, nosotros como arquitectos, ya, lo primero que he dicho, nosotros no nos hemos formado como historiadores ni como restauradores, nosotros somos arquitectos. De hecho, cuando yo era estudiante jamás pensé que iba a tratar con nada que tuviera que ver con nada histórico, ¿no? Y al final, a base de mucho diálogo con el director de la excavación, que un catedrático muy eminente, con arqueólogos, pues empezamos a llegar a un diálogo conjunto de lo que queríamos para la villa, ¿no? Lo mismo sucede con la biblioteca de Ceuta, con el yacimiento, el llegar a convencer también, por una parte, a los bibliotecarios que decían, pero ¿qué vamos a hacer con una montaña de tierra en medio de la biblioteca? ¿Y si nos va a dar humedad? ¿Y si nos van a venir hongos? ¿Y si Claro. es una cosa un poco, ¿no? O los arqueólogos, bueno, ¿cómo vamos a tener esto aquí? ¿Y si se estropean? ¿Y si un niño se salta la baranda y quiere pisar el yacimiento? Bueno, tampoco pasa nada que lo pise, ¿no? Porque, en fin, también. Pero el llegar entre todos llegar a esa convivencia, ¿no? Y al compartir usos que son diferentes, arquitecturas que son diferentes, pues ha llevado tiempo. Por una parte, nosotros teníamos que estar convencidos, no de la solución formal, que la solución formal muchas veces necesitabas el tiempo para llegar, no digo de la solución formal, pero sí convencidos desde el primer momento que tenía que haber esta convivencia en la arquitectura contemporánea con los restos del pasado. O sea, tenía que haber una convivencia, no formalmente. Formalmente muchas veces las cosas no están claras también hasta que no las vas haciendo. Son unas obras muy singulares, o sea, son unas obras que no es habitual que un arquitecto se enfrente a situaciones de este tipo. Pero sí que es cierto que hay muchas veces que a un arquitecto le vienen situaciones muy singulares y que yo creo que es bueno no dejarlas enterradas en un sótano, sino sacarles el partido como si fuera una herramienta más del proyecto, ¿no? Sacarles el partido para que sea una parte más del proyecto. Y luego, a la larga, el diálogo también con todas las personas implicadas, directores de la biblioteca o de las excavaciones arqueológicas, con el diálogo también es importante, porque yo creo que también hay muchas veces que los arquitectos a veces no nos explicamos bien, o yo creo que tampoco es muy bueno ir con ideas muy preconcebidas. Siempre en estas situaciones tan singulares el diálogo siempre conlleva a mejor resultado que al pensar es que esta obra es así pues porque es mía. Al final las obras de arquitectura, salvo casos muy muy singulares, no son del arquitecto, siempre son multitud de personas o de situaciones que han intervenido en ellas, ¿no? Sí, me imagino que en ese sentido el factor tiempo ha moldeado o sea, Sí. las obras, ¿no? Sí. Hay que tener perseverancia también, Sí, porque sí, también diré, perseverancia total es la que hay palabra. veces que nosotros ahora con la Biblioteca de Córdoba el final ha sido también difícil, es que son 16 años. Entonces, ver, por ejemplo, el edificio que ha estado prácticamente cerrado, terminado del todo 2 años,
y que no se abre al público, que no se transfieren los... Es también una situación un poco desesperante a veces, ¿no? Hay que tener, sí, hay que tener perseverancia, ¿no? Pero luego la satisfacción que dan también estos equipamientos públicos es que los usan luego y los disfrutan muchas personas, ¿no? Y se les saca un partido inmenso, ¿no? Sobre todo a las bibliotecas ahora mismo. Aquí en España las bibliotecas se han convertido en verdaderos centros de estudio, de conocimiento. Los estudiantes van allí a estudiar, a trabajar, incluso son estructuras que están abiertas 24 horas al día, incluso por la noche tenemos una sala en la Biblioteca de Córdoba para estar abierta también, para que vayan los estudiantes durante la noche. Entonces, las bibliotecas ahora mismo se han convertido en unos centros absolutamente cívicos, ¿no? Para la cultura, que son importantes. Sí. Pues esa por lo menos es una satisfacción. Aquí hay una pregunta. Almudena pone muchas gracias por su charla. En ese sentido, ¿cómo encaran en sus proyectos la conservación preventiva de las piezas patrimoniales? Variaciones de temperatura, de humedad relativa. Bueno, Almudena, también es una pregunta muy buena. A ver, en cada caso ha sido diferente. En el caso de la Villa Romana, nosotros tuvimos que tener, durante el proceso de construcción de la obra, tuvimos que cubrir todos los mosaicos para que no se estropearan y no sufrieran durante la obra, ¿no? Entonces se cubrieron primero con tierra, con una arena especial que mantenía la humedad originaria de los mosaicos para que no se estropearan, con una arena muy fina, y luego ya se les ponía una lámina de polietileno, luego se puso unos porespanes muy grandes para protegerlos, ¿no? Porque la obra encima fue una obra importante, ¿no? Teníamos solamente una grúa en el centro del patio, que es donde nos permitían los arqueólogos colocar una grúa, ¿no? Entonces, así se protegieron los mosaicos durante el proceso de la obra para mantener esa humedad. Luego, ya una vez que se descubrieron, en realidad los mosaicos están siempre a una temperatura, digamos, ambiente, porque el gran espacio arqueológico está muy ventilado, tiene la humedad ambiente, tiene la temperatura, está también siempre muy controlada por esa doble fachada, de tal manera que dentro no hace muchísimo calor ni tampoco hace muchísimo frío, aunque si vas en invierno la visita hay que hacerla con un abrigo, ¿no? Y en verano en mangas de camisa, pero se nota un frescor cuando se entra en verano, y al revés, en invierno se nota que es un espacio que está protegido. Y los mosaicos, pues se controla un poco pues, la humedad que tienen sin mayor problema, ¿no? Además es realmente fascinante el tema de estas cuestiones, que tienen que ver con las instalaciones, porque uno de los problemas que teníamos era en la Olmeda, era recoger el agua cuando llueve, que llueve muchísimo en otoño, de esa enorme cubierta. El agua entra, bueno, había que recogerla en diversos puntos, pero teníamos 4 bajantes en las 4 columnas que van en el patio. Pero claro, una vez que ya bajas el agua abajo, porque era tanta agua que no puedes llevarla solamente a los bordes. Y claro, teníamos el problema de que cuando llegaba el agua al centro, ¿cómo la sacas del centro? Claro, nosotros habíamos primero pensado que si en algún sitio podríamos hacer una gran zanja para hacer un colector de agua para sacar el agua fuera. Tampoco era posible porque los arqueólogos no dejaban, etc. Pero estaban, en cambio, todas las conducciones originales romanas que sacaban el agua fuera del patio romano original, que estamos hablando del siglo III. Y hicimos unas pruebas y pedimos permiso para sacar el agua por esas conducciones romanas. Y fue impresionante porque todo el agua sale por las conducciones romanas cuando llueve, y sale perfecta hacia el exterior, ¿no? Y bueno, en cada caso, en la biblioteca de Ceuta
es cierto que el yacimiento también introduce una humedad, toda esa gran cantidad de tierra introduce humedad dentro del espacio de la biblioteca. De hecho, en algunos sitios pues habían empezado a salir algunas plantitas, algunas tal, ¿no? Pero bueno, son espacios que están muy ventilados y que están controlados térmicamente, ¿no? O sea que no hemos tenido tampoco mayor problema desde el punto de vista de temperatura o de humedad, de conservación. No estamos hablando de la conservación de una obra de arte, de un óleo, de un cuadro, de un dibujo. Estamos hablando de la conservación de piedras, de ladrillo, de cerámica, que, bueno, son otras escalas, ¿no?, de conservación. Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé si se Hola. escucha. Sí. Ángela, bueno, primero agradecerte por la presentación, la verdad que, y por compartir este tiempo con nosotros. Mi nombre es Matías, yo soy docente de Arquitectura 1 y te quería hacer una consulta. Porque me pareció muy interesante cómo explicaste que los edificios, las bibliotecas se transformaron en algo mucho más que una biblioteca y casi como en un centro cívico que dijiste, como de lugar de reunión, ¿no? Y como estos nuevos espacios. Y te quería preguntar si esto había sido una premisa o una hipótesis inicial de proyecto cuando lo empezaron a pensar, o si crees o consideran que esto, digamos que el proyecto ayudó a que finalmente esto se generara, y si antes no sucedía. No sé si se entiende la pregunta un poco. Sí, sí, perfectamente. Gracias. Bueno, Matías, muchas gracias. Sí, ya desde el principio, ya hace muchos años que las bibliotecas en Europa se están convirtiendo en algo diferente que simplemente el almacén de libros antiguos, ¿no? O un colector de libros, ¿no? Ya hace tiempo que las bibliotecas se han convertido en unos centros también de estudio, mucho más abiertos a la ciudadanía, abiertos a los estudiantes, a las universidades. También es cierto que durante el tiempo y el largo proceso que han sufrido estos edificios, en este caso, han ido cambiando también un poco los estándares y la manera en la que funcionan. Por ejemplo, en el caso de la Biblioteca de Córdoba, que ya es increíble el tiempo que ha llevado este edificio de gestión, ¿no? Han ido cambiando también algunas cuestiones. Pues al inicio, por ejemplo, había dentro de la sala habían varios puntos de información, de mostradores de información, etcétera, y ahora al final prácticamente en toda la planta se queda un solo mostrador de información y en cambio hay una persona que con un iPad pues puede ir de un sitio a otro atendiendo si hay alguna consulta. Se han reducido mucho las personas que están al cargo de estos edificios, porque hay, por ejemplo, situaciones de autopréstamo, de devolución de libros por autopréstamo, que ya no tienes que ir con una ficha, con un cartoncito para apuntar, sino que directamente todos los libros tienen como una especie de chip y se pueden tomar prestados sin ningún problema, se pasan, se controla absolutamente quién se lleva el libro y a la hora de devolución, pues con todos los temas de autopréstamo y de buzones de devolución se devuelven. Entonces, todo lo que es la gestión de los libros ha cambiado mucho. También ha cambiado mucho pues que ahora las bibliotecas tienen muchos libros digitales, con lo cual la gente tiene libre acceso a tener libros digitales, que curiosamente no por eso la gente deja de ir a las bibliotecas. Es decir, muchas veces las personas piden libros digitales, pero han ido personalmente a la biblioteca, han visto los libros, miran lo que hay y luego piden el libro digital. Y a lo mejor se quedan allí a leerlo, que lo podían leer en su casa, pero a lo mejor están más a gusto allí en una mesa mirando el parque, leyendo lo que en su casa mientras el hermanito chico le está dando la lata, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho también. Bueno, la biblioteca se ha ido adaptando, estas bibliotecas eran bastante versátiles,
Otra cosa que ha cambiado mucho, sobre todo después de la pandemia, es la separación de las mesas. Nosotros al principio teníamos muchas más mesas, más juntas, con muchas sillas, todos más juntos, y después de la pandemia tenemos menos muebles, las mesas están más separadas, que también es mucho mejor. Ahora mismo ya, bueno, aquí en Europa nadie está preocupado ya por COVID, ni está preocupado por la proximidad. Nosotros ya andamos sin mascarilla, ya ni siquiera en los hospitales es obligatorio llevar mascarilla. Pero nos hemos acostumbrado a que las mesas estén más separadas, a tener más sitio para nosotros, y eso se ha mantenido. Entonces, sí, la verdad es que, cierto y verdad es que han ido cambiando y se han ido adaptando las bibliotecas, pero bueno, también yo creo que la arquitectura pública es algo que tiene que tener en su propia en su propio ADN, tienen que ser edificios versátiles, porque son edificios que tienen que durar, que han costado mucho dinero y que tienen que durar y que tienen que ser útiles ahora, dentro de 10 años o dentro del tiempo que sea. Se tienen que ir adaptando también a los tiempos. No sé si así he contestado bien. Sí, muchas gracias. Gracias. Abrimos a las preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí me quedó una duda, más que una duda, una consulta, digamos, no sé cómo llamarlo, con respecto a la biblioteca que estaban trabajando los arqueólogos, había dicho, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a eso, ¿hay algún estudio, un análisis previo, digamos, para ver si esos restos continúan más allá del límite del terreno en el cual se edifica la biblioteca misma? Y si eso sucedería, ¿cuáles son las acciones a llevar a cabo en el caso de que se excedan los límites, digamos, de- del terreno, llámese las limitaciones, para la obra como desde un principio, ¿no? Uh-huh. Bueno, Joaquín, los restos arqueológicos evidentemente se extienden seguro fuera de los límites de lo que es la propia biblioteca. Seguro que en las calles circundantes, si se excavaran, seguirían apareciendo cosas. La excavación que nosotros teníamos era la que está exactamente dentro del perímetro de lo que era el terreno propio de la biblioteca. Seguro que la extensión de ese yacimiento arqueológico y de esa pequeña ciudad sale por fuera de los límites del solar. Nosotros solamente hemos tenido acceso a lo que está dentro de nuestro propio terreno, ¿no? Seguro que fuera hay, y de hecho en la ciudad de Ceuta hay excavaciones en otros puntos de la ciudad, no digamos ya en Córdoba. En Córdoba el muro califal se pierde en los jardines de la agricultura, y probablemente si excaváramos todos los jardines de la agricultura encontraríamos más muros de este tipo, más muros califales. Estos muros era un antiguo cauce de un río, de un arroyo que llevaba el agua hasta el río Guadalquivir, y esos muretes eran muros agrícolas de bancales de plantaciones agrícolas a ambos lados de este arroyo. Probablemente si levantáramos toda la tierra y todos los árboles, que no es posible, de todos los jardines de la agricultura, encontraríamos probablemente muchos más muros y restos de muros que ahí están. Ahora bien, yo tampoco sé si eso es sensato el hacer, ¿no? Porque en realidad nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer es cuidar de lo que ya había, sacarle el máximo partido, pero
la sociedad continúa. Entonces la ciudad de Córdoba lo que necesita también pues son esos jardines, ¿no? Entonces hay casos, bueno, y no digamos ya en la Villa Romana de la Olmeda, que fuera de lo que era la excavación de la propia villa, sí se está excavando todo el área y ha aparecido también, pues hay una necrópolis romana, hay otros restos de otras villas, siempre van apareciendo los restos del pasado en los estratos del tiempo alrededor de nuestros propios edificios. No por ello nosotros en nuestros proyectos hemos intentado interpretar, incorporar, integrar, compartir aquello que íbamos teniendo dentro de nuestros propios proyectos. Porque más aún, sobre todo cuando los edificios se encuentran o los restos arqueológicos se encuentran en las propias ciudades, yo creo que es de vital importancia el pensar cómo tiene que funcionar la ciudad contemporánea. Lo que no tiene sentido son ciudades arqueológicas que están absolutamente interrumpidas, por ejemplo, por excavaciones arqueológicas. Yo creo que es más importante que la ciudad contemporánea fluya, que las personas puedan usarlo, que puedan disfrutarlo y no dejar como unos guetos arqueológicos simplemente para trabajo o estudio de los arqueólogos. Claro, bien, bien. Y otra cosa, esto de que decía que demoraban un montón las obras para llevarse a cabo o para ser completadas, ¿no? Sí. Eh, sucede esto también, por ejemplo, cuando se encuentra algunos restos arqueológicos o algo así, se modifica todo el proyecto en sí o no, si se quiere llevar a hacerlo, digamos, a relucir esa, esa arqueología. Digo, ¿ha sucedido con este muro o no? Que Sí, digo, acá apareció, ¿no? sí, ha sucedido. En el caso, por ejemplo, de Córdoba, el muro no lo teníamos previsto. Se había hecho una excavación arqueológica en diversos puntos, pero precisamente donde estaba ese muro no. Ese apareció cuando hicimos el vaciado de las tierras. Y ahí sí que tuvimos que modificar el proyecto por un imperativo de la Junta de Andalucía, del área de cultura, que obligaba a mantener ese trozo de muro. En ese caso, como arquitectos, siempre nosotros pensamos que lo mejor es utilizar estas cuestiones sobrevenidas a favor del proyecto y intentar mejorar el proyecto cuando hay que incorporar este tipo de cuestiones. En ese caso apareció. En el caso de Ceuta, no. En el caso de Ceuta ya se tenía toda la excavación hecha. Sin embargo, nosotros en el primer proyecto, en vez de tener 7 pilonas muy grandes, habíamos propuesto muchos pilares muy finitos, muy pequeños, como si fueran agujas, para sujetar la gran losa de transición. Y al empezar la excavación, la Consejería de Cultura de Ceuta nos indicó que no querían tener micropilotes en todo el yacimiento, que preferían tener en los sitios en los que están marcadas las 7 pilonas una cimentación importante, que no llenarlo todo de micropilotes. Y ahí cambiamos la estructura también. Yo creo que a mejor en ambos casos el proyecto mejoró con los cambios introducidos por la arqueología. Pero sí que si aparecen cosas, pues hay que adaptarse. Es que no cabe más remedio, sobre todo en estas situaciones tan singulares. Ok, sí, sí. No, también me llamó muchísimo la atención el tema del uso de esa misma arqueología, como cuando explicaba el tema de los desagües. Sí. Está muy provechoso eso, entonces, si es que se Sí, la podría verdad es que utilizar. fue muy impresionante y a mí me pareció impresionante, ¿no? El pensar que desde el siglo III o IV no había habido agua en esas canalizaciones romanas y que de repente volvía a llevar agua, ¿no? Y perfectamente
bueno, son estas construcciones romanas que son, bueno, como los puentes romanos, son sorprendentes, ¿no? Se siguen utilizando y se siguen utilizando por autos y funcionan, ¿no? Y funcionan, ¿no? La verdad es que eran unos constructores sí, impresionantes, sí, sí, pero sí impresiona, ¿no? Impresiona el paso, el peso del tiempo, ¿no? El peso de los siglos, ¿no? Y el darte cuenta que tú eres un arquitecto más, simplemente, que ha estado trabajando. Hay uno más, pero que los que habían allí eran tan arquitectos como tú, que eso es algo que también es bastante impresionante, que no solamente eran nombres en libros de historia, sino que eran personas que tenían una formación similar a la tuya, bueno, menos tecnológica, claro, no tenían Zoom, no tenían Internet, ¿no? Pero que eran capaces de transmitirnos muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí, sí impresionan estas cosas, sí. A mí, a nosotros, sobre todo a Ignacio y a mí, que jamás pensamos que íbamos a trabajar en estas cuestiones, ¿no? Pues sí, nos ha llevado por unos caminos que, bueno, que ha llevado a unos trabajos de investigación que son muy singulares y también son muy hermosos, sí. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, te agradecemos nuevamente entonces por haber aceptado la propuesta, por haberte sumado, por la disponibilidad de tu tiempo y de compartir con nosotros estos maravillosos proyectos. Y esperemos que próximamente podamos repetir y esta vez sí en Buenos Aires nuevamente, Sí. quizás en una tercera oportunidad presencial. Eh, Así que nada, agradecerte muchísimo por haber, por la conferencia y por la charla y por todos los comentarios. Ha sido un verdadero placer, Ignacio, Sofía también y bueno, a la Cátedra Soler, la verdad es que os deseo muchísima suerte con, con- con todo este ciclo de conferencias de arquitectura española que ojalá que sean sumamente provechosas también para los alumnos y para Lo- vuestro trabajo para la universidad. Que los estaré al tanto estudiantes, también para conectarme a las restantes conferencias. Me encantará. genial. Muchas Nuestros gracias. estudiantes de primer año están haciendo biblioteca en este semestre, así que les ha venido muy, muy bien. Genial. Muy bien. Y sí, desde ya te esperamos para los próximos encuentros, como Muy oyente bien. Perfecto. y participante. Muy bien. Pues Muchísimas muchísimas gracias, gracias Ángela. a todos. Gracias. Chao, chao. Chau, Chao, chau. Gracias. gracias. No, Muchas gracias. gracias.